Buenos días para todos. El tema que vamos a trabajar esta semana es soluciones. ¿Listo? ¿Qué es una solución? Una solución es una mezcla homogénea de dos sustancias. Entonces recordemos que por allá cuando estábamos en sexto o séptimo veíamos que era una mezcla y decíamos que habían dos tipos de mezclas, unas homogéneas y unas heterogéneas, y que las mezclas eran la unión de dos sustancias. ¿Listo? Entonces, en una mezcla homogénea yo tenía esa unión de las dos sustancias y no se podían diferenciar una de la otra cuando estaban mezcladas. Un ejemplo de eso puede ser cuando usted disuelve azúcar en agua o cuando disuelve sal en agua, que no puede diferenciar ninguna de las dos. Usted no sabe dónde está la sal dentro del agua. ¿Listo? Una mezcla heterogénea, por el contrario, se da cuando usted puede diferenciar claramente dónde está cada una de las sustancias que componen la mezcla, por ejemplo el agua, el aceite o la arena y el agua. ¿Listo? En el caso de que nos atañe, las soluciones son mezclas homogéneas, es decir, que no se distinguen sus fases en ella. ¿Listo? Y está hecha por dos sustancias. ¿Listo? Esas dos sustancias van a recibir unos nombres específicos de ahora en adelante. Una que se va a llamar soluto, y el soluto es la sustancia que dentro de la mezcla está en menor proporción, es decir, es la que tengo en la mezcla, es la que tiene la menor cantidad, ¿vale? Y un solvente es la sustancia que está en mayor proporción. Normalmente los solventes, cuando hablamos de soluciones químicas, son o están en estado líquido. ¿Listo? Entonces, como lo muestra el ejemplo acá, yo tengo un soluto que sería esta salecita de color azul que está en la espátula, y tendría un solvente que en este caso puede ser el agua, y entre ellos genero las mezclas. Esas mezclas de sustancias se pueden dar de la siguiente manera. Yo puedo tener en química mezclas sólido-líquido o líquido-líquido, ¿vale? Cuando tengo mezclas sólido-líquido, pues estoy hablando, por ejemplo, de mezclas como la sal y el agua, y cuando tengo mezclas líquido-líquido, soluciones líquido-líquido, hablo, por ejemplo, de mezclas entre el alcohol y el agua. Esto es clave que lo tengamos presente porque dependiendo del estado de la materia en el que se encuentre mi soluto y mi solvente, yo voy a tener diferentes modos en que puedo hacer la medición de esas sustancias. ¿Listo? Entonces, resulta que cuando yo preparo una solución puedo tomar diferentes cantidades de soluto, de solvente, y eso me genera unos tipos de soluciones. ¿Listo? Entonces, el primer tipo de solución del que vamos a hablar es la solución diluida o insaturada. En una solución diluida, lo que yo hago es que tomo muy poquito soluto y lo voy a poner en una gran cantidad de solvente. Si imaginémonos que es como si estuviéramos preparando un litro de limonada, por ejemplo, y le pusiéramos una cucharadita muy pequeñita de azúcar. Entonces, ¿qué va a pasar en esta? Si usted piensa en esa limonada, vamos a ver que todo esto sería el líquido de la limonada, y cada uno de los puntitos que usted está viendo allí serían granitos de azúcar que se disolvieron dentro de esa limonada. Si se da cuenta, la cantidad de puntitos que hay es muy poquita. Eso quiere decir que hay muy poco soluto con respecto a toda la gran cantidad de solución que tengo. ¿Listo? En esta solución diluida, por ejemplo, si yo estuviera mezclando un colorante con agua, podría darme cuenta que si pongo una muy pequeña cantidad de colorante, la sustancia se va a ver tinturada, pero con un tono muy tenue. ¿Listo? La siguiente solución se llama una solución saturada, y en esta lo que sucede es que el soluto copa la capacidad del solvente para diluirlo. ¿Qué quiero decir con esto? Quiero que miren el dibujito que les voy a hacer. Supongamos que yo tengo este vasito y este vaso tiene agua, ¿listo? Y las moleculitas que lo estoy dibujando son moléculas de agua. Entonces, recordemos que cuando yo tengo una sustancia líquida, las moléculas nunca están pegaditas la una a la otra, sino que tienen unos espacios entre ellas. Ahora, si yo tomara un sólido y lo fuera a diluir dentro de esta mezcla,
lo que va a pasar es que ese sólido, cuando empieza a diluirse, se va a empezar a colar en esos espacios que quedaron libres en el líquido, es decir, en los lugares donde no hay moléculas de agua. Resulta que esos espacios se van llenando lentamente, pero llega un punto en el cual yo ya no tengo espacio porque lo tengo copado con las moléculas de agua y con las moléculas de la sustancia que voy a diluir. En ese momento justo donde yo ya no tengo más espacio para poder disolver una sustancia, en ese momento tengo una mezcla saturada. Entonces, en una solución saturada yo tengo la suficiente cantidad de soluto para copar el espacio que queda entre el solvente y que ya no se pueda diluir más. ¿Listo? Entonces, si yo pudiera ver eso en una solución tinturada o coloreada, nos daríamos cuenta que en una solución saturada el color se ve muchísimo más intenso con respecto a una solución diluida. ¿Listo? Ahora, el último tipo de solución que vamos a ver se llama solución sobresaturada. En una solución sobresaturada lo que pasa es que yo puse demasiado soluto en una cantidad pequeña de solvente. ¿Qué va a suceder cuando eso pasa? Yo voy a poder disolver una parte de mi soluto. ¿Por qué? Porque él se va a poner en los lugares o en los espacios que quedaban libres en el solvente. Pero cuando esos espacios ya se copen, el soluto ya no se puede disolver más y va a empezar a quedar en el fondo del vaso. ¿Listo? Entonces, en una solución sobresaturada, yo tengo una gran cantidad de soluto que está disuelto en el agua, pero también tengo una gran cantidad de soluto que queda aposado en el fondo del agua. En el caso en el que esté mezclando líquidos y líquidos, como por ejemplo un líquido coloreado y el agua, lo que va a suceder es que me van a quedar las soluciones de un color extremadamente intenso. ¿Listo? Va a ser muy intenso ese color. Ahora, quiero que se den cuenta que en el lenguaje en el que yo he utilizado, he estado hablando siempre de cantidades pequeñas, cantidades grandes o cantidades medianas. Es decir, nunca le he dado un valor específico o un número específico de gramos o de mililitros del soluto que yo estoy utilizando. ¿Qué quiere decir eso? Que este tipo de soluciones, esta clasificación de soluciones es una clasificación cualitativa. ¿Qué quiere decir cualitativa? Que yo no le estoy dando valores exactos de cuánto soluto y cuánto solvente tengo, sino que le estoy diciendo valores arbitrarios. Le estoy diciendo póngale un poquitico, póngale muchísimo o póngale más o menos. Sin embargo, usted, la versión que yo tenga de poquito, va a ser diferente a la versión que usted tenga de poquito. Entonces, este tipo de soluciones son soluciones, o esta clasificación más bien, es una clasificación cualitativa de las soluciones. ¿Listo? Sin embargo, cuando yo voy a un laboratorio, yo no puedo hacer eso de tomar sustancias sin valores exactos y mezclarlas. En química es necesario tener unas proporciones específicas y determinadas. ¿Por qué? Supongamos que esto es como una especie de cocina. Si usted está haciendo un pastel en la cocina, usted sencillamente no puede poner valores arbitrarios de polvo para hornear o de masa o de azúcar o lo que sea, porque el pastel le va a quedar mal hecho. Con las concentraciones, con las soluciones en química pasa exactamente lo mismo. Usted no puede tomar valores arbitrarios para las mezclas. Entonces, es necesario en química saber cuánto soluto estoy utilizando yo y cuánto solvente estoy usando para preparar una solución. ¿Listo? Entonces, para poder conocer esos valores exactos, yo tengo una medida que se llama concentración. La concentración, por definición, es una relación que yo hago entre la cantidad de soluto que tengo en una mezcla y la mezcla en total. ¿Qué quiero decir? Que la concentración va a revisar en este tarrito que tengo con agua y una sal disuelta. Lo que me va a decir es en la totalidad de esta mezcla, en todo este total, cuánto soluto hay. ¿Listo? Entonces, en castellano, lo que quiere decir esto
lo vamos a desglosar poquito a poquito. Entonces, una relación matemáticamente siempre es una división. ¿Listo? Entonces vamos a transformar ese concepto en una formulita. Si una relación es una división, entonces la concentración sería igual a la cantidad de soluto que estoy utilizando dividido en la cantidad total de solución que tengo. Es decir, voy a relacionar cuánto soluto hay diluido en toda una mezcla, ¿vale? Para poder determinar esas cantidades, entonces yo tengo que tener en cuenta que hay tres tipos o tres formas de medir cuánta sustancia tengo. ¿Listo? Entonces, esas tres medidas son: la primera, la masa. Recordemos que la masa es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Si el cuerpo es chiquitito, pues la masa va a ser poca, pero si el cuerpo es grande, la masa va a ser grande o va a ser una cantidad alta. ¿Listo? Ahora, normalmente en química la masa se la medimos a los sólidos, pero a veces la podemos tomar también para los líquidos. ¿Listo? ¿Cómo se mide la masa? Usted toma una cantidad de sustancia, la lleva a una balanza y registra el peso de esa sustancia. Normalmente en química o en los ejercicios que vamos a manejar, las unidades que vamos a tener en cuenta para la masa son gramos, kilos y miligramos. ¿Listo? Ahora, la segunda medida que podemos tener va a ser el volumen. Recordemos que el volumen es el espacio que ocupa un cuerpo. Si el cuerpo es chiquitito, pues va a ocupar un espacio chiquitito. Si el cuerpo es grande, va a ocupar un espacio grande. ¿Listo? En química, normalmente el volumen se mide para sustancias líquidas y tiene una manera específica de hacerlo. Si yo tengo un líquido, lo que voy a hacer es llevarlo a un material conocido como material volumétrico. Este material me va a mostrar unas medidas, unas rayitas, que me van a decir exactamente cuánta cantidad de líquido tengo en este momento. ¿Listo? El volumen se mide en tres unidades diferentes en los ejercicios en los que vamos a realizar. La puedo medir en litros, la puedo medir en mililitros o lo puedo medir en centímetros cúbicos, ¿vale? La última unidad que vamos a trabajar se llama moles y esta es un poquito más compleja de entender. Entonces, para explicarles este concepto de mol, necesito que tengamos en cuenta lo siguiente. En el laboratorio, en química, yo necesito saber exactamente qué cantidad de reactivos estoy utilizando. Y digamos que todas las moléculas que nosotros trabajamos en química están formadas por átomos. Yo necesito saber esas cantidades exactas de átomos o de moléculas que hay en una mezcla. Entonces utilizo una unidad específica para eso que se llama mol. ¿Qué es una mol? Resulta que como los átomos son tan pequeñitos, pues es muy difícil poder saber o determinar qué cantidad de átomos estoy utilizando. Entonces lo que se hizo fue lo siguiente. Todos los pesos que aparecen en la tabla periódica de cada uno de los elementos, supongamos por ejemplo el carbono, que pesa 12 gramos, todos esos pesos están tomados bajo una misma cantidad de átomos. ¿Qué quiero decir con esto? Imagínense que yo quiero saber cuánto pesa un átomo de carbono y pongo un atomito en una balanza. Al ser tan pequeñito, pues ese átomo no va a registrar un peso que se pueda mostrar en la balanza, porque aparte de ser chiquito, pues es extremadamente liviano. ¿Qué fue necesario hacer para poder saber los pesos de cada uno de los elementos químicos? Fue necesario empezar a pesar un número específico de átomos. ¿Qué hicieron ellos? Pusieron muchos átomos en la balanza, muchísimos, hasta que pudieron registrar un peso específico. ¿Listo? Para todos los elementos de la tabla periódica pusieron la misma cantidad de átomos. ¿Cuál fue esa cantidad? 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Listo? Ahora, ¿por qué pusieron para todos la misma cantidad? Pues porque ellos necesitaban comparar los pesos de cada uno de los elementos.
y como no podían tomar el de un solo átomo, pues reunieron siempre la misma cantidad de átomos para poder comparar un peso con el otro. ¿Listo? Entonces, todos los pesos que aparecen en la tabla periódica están medidos sobre la misma cantidad de átomos, pero como no es muy práctico estar diciendo todo el tiempo que esos pesos se tomaron en 6.022 por 10 a la 23 átomos, se creó una medida para esto. Este numerito se conoce como mol, como una mol. ¿Listo? Entonces, así como usted conoce el número 12 como docena o el número 10 como decena o el número 100 como centena, la mol, una mol, son 6.022 por 10 a la 23 cosas. ¿Listo? Entonces, supongamos que vamos a medir el peso de esta sustancia que es una sal, el KCl. Si yo tuviera un atomito, estaría midiendo el peso de una unidad. Si yo tuviera 12 átomos o 12 moléculas, estaría midiendo el peso de una docena de moléculas. En el caso de la tabla periódica, lo que yo hago es tomar todo ese número de moléculas y pesarlas y medirlas. ¿Listo? Entonces, en este ejemplito en particular que les estoy poniendo, esa sal está compuesta de sodio, de cloro, y está compuesta de potasio. ¿Listo? Cloro y potasio. Entonces, ¿cómo podría yo saber el peso de esa sustancia? Yo voy a tomar una mol de ella, una mol de KCl, y ese KCl está formado por potasio y por cloro. Como tengo una mol de ellos, entonces tengo una mol de potasio y una mol de cloro. Y según la tabla periódica, una mol de potasio pesa 39 y una mol de cloro pesa 35. Como mi compuesto está formado por K y por Cl, eso quiere decir que la totalidad de esa mol va a pesar la suma de este 39 más este 35. ¿Listo? Una mol de esa sustancia va a pesar 75.45, que corresponde a la suma del peso del potasio con la suma del peso del cloro. ¿Listo? Ahora, entrando ya en materia, lo que necesito saber es que yo puedo medir la concentración en diferentes unidades. ¿De qué van a depender esas unidades? Uno, de lo que yo necesite, y dos, de lo que esté midiendo. ¿Listo? Entonces esas concentraciones o unidades de concentración son diferentes formas de expresar esa relación que tengo entre la cantidad de soluto y la cantidad de solución. ¿Listo? Entonces, la primera forma de expresarlo va a ser en porcentajes. Entonces esos porcentajes los vamos a empezar a evaluar con dos formas de medir la materia. La podemos medir en masa o la podemos medir en volumen. ¿Listo? Entonces, el primer porcentaje del que vamos a hablar es el porcentaje masa-masa. ¿Listo? En un porcentaje masa-masa lo que yo hago es lo siguiente. Cuando yo voy a medir una sustancia, voy a tomar el soluto, lo voy a pesar en una balanza y lo voy a tener ahí guardadito. Después voy a tomar el solvente, que en este caso va a ser un líquido, lo voy a poner en una balanza y voy a registrar cuál es su peso. ¿Listo? Una vez vaya a preparar la solución, lo que yo hago es mezclar ese soluto con ese solvente. Y una vez los tenga mezclados, los voy a volver a pesar. Como el soluto pesaba inicialmente 10 gramos y el solvente pesaba 90 gramos, es lógico que cuando yo los mezcle, ellos vayan a pesar la suma de esos 10 y esos 90, es decir, van a pesar 100 gramos. Nuestra solución va a ser, el peso de nuestra solución va a ser la suma del soluto más el solvente. ¿Listo? Entonces, ¿cómo voy a expresar yo eso en términos de una fórmula? Lo que voy a hacer es lo siguiente. La concentración la voy a medir en porcentajes de masa a masa. ¿Eso qué quiere decir? Que voy a tomar la masa del soluto y la voy a dividir en la masa de la solución.
Y como estoy hablando de un porcentaje, eso lo voy a multiplicar por 100. ¿Listo? Y recordemos que la masa de la solución va a ser la suma del soluto y la suma del solvente. ¿Listo? Ahora bien, muchachos, la siguiente unidad de la que vamos a hablar es el porcentaje volumen-volumen. En este caso lo que voy a hacer es que voy a mezclar dos líquidos diferentes. ¿Listo? Voy a tomar el primer líquido que va a ser el soluto y que está en pequeña proporción, y el segundo líquido que va a ser el solvente y está en mayor cantidad. Cuando los uno, cuando los llevo los dos a un mismo recipiente, lo que va a pasar es que los dos volúmenes se van a sumar y al final claramente voy a tener el vasito muchísimo más lleno, es decir, que voy a tener un volumen más alto de líquido. ¿Listo? Y ese volumen va a ser la solución. Cuando yo esté planteando la fórmula, tengo que tener en cuenta lo siguiente. Estoy midiendo tanto el soluto como la solución en volumen. Entonces, el porcentaje volumen-volumen sería igual a este volumen de arriba, que siempre va a ser el del soluto, dividido este volumen de abajo, que siempre va a ser la solución. ¿Listo? Y como es un porcentaje, lo multiplicamos por 100. Finalmente, la última unidad de la que vamos a hablar va a ser el porcentaje masa-volumen. ¿Listo? Este normalmente se utiliza cuando mezclamos un sólido con un líquido. Y se va a hacer de la siguiente manera. Yo tomo el soluto, lo peso, tomo el solvente, lo mido en un material volumétrico y los mezclo a los dos. En este caso tengo una diferencia. Cuando yo mezclo un sólido con un líquido, el líquido no cambia de volumen. Y eso tiene una razón de ser. Recordemos que si yo tengo un vasito y tengo una sustancia líquida como esta, y en ella disuelvo, por ejemplo, una sal, la sal va a empezar a ocupar los espacios libres que hay entre el agua. ¿Listo? Y como está ocupando los espacios libres que hay, eso quiere decir que no va a haber un cambio de volumen. Es decir, el líquido no va a aumentar su volumen dentro del tarrito o no va a disminuir su volumen dentro del tarrito, porque la sal lo único que está haciendo es ocupar los espacios libres que había. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Que en un porcentaje masa-volumen, la solución o el volumen de la solución va a ser igual al volumen del solvente. ¿Listo? Cuando voy a plantear la fórmula, eso me quedaría así. Porcentaje masa-volumen va a ser igual. Arriba tengo masa y siempre arriba va a ir el soluto, sería la masa del soluto, y abajo tengo volumen y abajo siempre tengo la solución. Y como es porcentaje, multiplico por 100. ¿Listo? Espero que este video les funcione para realizar el taller y cualquier duda que tengan, no duden en comunicármela. Un abrazo para todos y nos vemos la próxima clase.